Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. La última película que comenté del ciclo Russ Meyer fue precisamente Super Vixens, que además ha sido un éxito dentro de mi canal por el número de descargas que tiene. Y espero que la tónica siga así, porque voy a seguir comentando películas de este particular y singular director ya fallecido en el año 2005, pero que yo considero, como muchos cinéfilos, un auténtico autor. Esta noche os voy a comentar una de las películas que él hizo, pero ya no dentro de la facción del cine independiente, en el que él se movía, por así decirlo, como pez en el agua. Pero hoy voy a comentar una película, la única película que hizo para los grandes estudios, en concreto para la 20th Century Fox, que no es ni más ni menos que El Valle de los Placeres. Sin duda alguna, una película bizarrísima, extraña, singular, pero una muy hábil mezcla de muchísimos géneros, como el musical, la comedia, el drama, el terror, la intriga, el suspense. Realmente es una mezcla de muchísimas cosas El Valle de los Placeres. Antes de comentar lo que es la película propiamente dicha, quiero situaros en el contexto histórico en el que esta película está filmada y cómo fue, pues, todos los pormenores, por así decirlo, que tuvo esta película para poder ser realizada por Russ Meyer. Esta película está filmada en el año 1970, estrenada en 1970, pero nos situamos en una época de Hollywood realmente difícil. Como ya dije en mi anterior vídeo sobre historia del cine, comparaba lo nuevo y lo viejo, es decir, la época nueva de Hollywood y el viejo Hollywood, la muerte del viejo Hollywood, que fue la transición entre los años 60 y 70 aproximadamente. Tengo que decir que El Valle de los Placeres de Russ Meyer, filmada también en 1970, es una película que es hija de su tiempo, por así decirlo. Me explico. Para situarnos en el contexto histórico, en finales de los años 60, pues el cine de los grandes estudios ya estaba realmente muy decaído, en el sentido de que las nuevas generaciones venían empujando muy fuerte en lo que se refiere a nueva temática dentro del cine, y ya no solo dentro del cine, sino la literatura, el periodismo, incluso la manera de expresarse que tenían los jóvenes de aquel entonces. Estamos hablando de de una época en la que en Estados Unidos se había metido de lleno en la guerra de Vietnam, y muchísimas facciones de jóvenes, todos aquellos los llamados los hippies, pues realmente se reunían para proclamar el haz el amor y no la guerra. Porque claro, la guerra de Vietnam, el fracaso que tuvo Estados Unidos con la guerra de Vietnam fue tan catastrófico a nivel social, de materia social, que evidentemente fue como una especie de bofetada que tuvo la sociedad estadounidense en lo que refiere a materia social, a materia de guerras, a la materia de la política interior y política exterior. La verdad es que fue un gran mazazo para los Estados Unidos. Esto también se reflejó ya no solo en el cine, sino también en los jóvenes. Acordaos, por ejemplo, de esas revoluciones de mayo del 68 en París, que no tenían que ver con lo que se refiere a la guerra de Vietnam, pero sí que tenían que ver con un cierto movimiento, por así decirlo, sociocultural, que hubo en el mundo entero, que fueron los hippies. La manera en que tenían de vivir, la manera en que tenían ellos de pensar. Por ejemplo, uno de los protagonistas del Valle de los Placeres, en los extras de la película, nos narra, por ejemplo, cuando él era joven, cuando se desarrollaba y se estaba realizando la película de los que voy a hablar esta noche, como en una de esas reuniones de hippies, en el que estaban, por ejemplo, en una gran pradera, en cualquier ciudad de Estados Unidos, pues la verdad es que ellos se reunían y prácticamente se mostraban como su madre les trajo al mundo, completamente desnudos y haciendo el amor en praderas, en urbanizaciones, en parques, para como demostrar, por así decirlo, demostrando que ellos no querían un Estados Unidos, una sociedad bélica que se diera a la guerra, sino que se diera más o menos al amor. Aunque evidentemente los hippies no solo se dedicaban a hacer el amor, por así decirlo, aunque era una de sus aficiones más conocidas, también se dedicaban a drogarse, se dedicaban a otras muchas cosas, pero para ellos lo hacían desde el punto de vista inocente, desde el punto de vista del hace el amor y no la guerra, desde el punto de vista de que ellos querían su libertad, sin compromiso, completamente el amor libre, propagaban. Era, digamos, una filosofía de vida. Una filosofía de vida que se puede decir que tuvo aproximadamente una duración muy corta, muy escasa. Durante los años 60,
todo el movimiento, los hippies, pues prácticamente estuvieron dominando a muchas facciones de muchos jóvenes en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero. Pero hubo un hecho en la historia de Estados Unidos, y en esta película se puede decir que la estructura narrativa y el argumento y lo que ocurre al final de la misma es un fiel reflejo de lo que ocurrió precisamente a la sociedad de los hippies, a todos aquellos jóvenes hippies, que prácticamente este movimiento se terminó con un acontecimiento que ya convulsionó no solo a lo que fue el cine en Estados Unidos, sino también a una sociedad y al mundo entero, que fue el asesinato de la actriz Sharon Tate por parte de Charles Manson, también en 1969-1968 aproximadamente. Todo esto porque Sharon Tate y Roman Polanski, que era su marido, también estaban a favor de ese movimiento, por así decirlo, de hippies, del haz el amor y no la guerra, de drogarse para estar continuamente colocados, pero no lo hacían desde una perspectiva, al menos suya, no lo hacían desde una perspectiva mala, sino que era como una especie como de modo de vida para ellos. El asesinato de Sharon Tate convulsionó toda la vida en Estados Unidos, una sociedad, la estadounidense, que estaba por hacer el amor y no la guerra, porque Sharon Tate y Roman Polanski eran hippies. Pero claro, el asesinato de ellos fue como una gran convulsión para ese modo de vida que tenían los hippies, para el hace el amor y no la guerra. Todo eso cambió por completo. Y eso es uno de los aspectos que también refleja Russ Meyer en esta película, con lo que es parte del argumento que ahora os voy a contar cuando entremos de lleno a la película. Pero siguiendo con el contexto histórico, os diré que evidentemente este hecho convulsionó todo. Y lo cambió todo desde el punto de vista ya no solo de la sociedad, de los hippies, sino también de los movimientos cinematográficos. En los años 60, en la caída de los grandes estudios de Hollywood, todas las grandes productoras, la 20th Century Fox también, pues la verdad es que estaban pasando por un momento difícil. En 1964, en el 63 se habían rodado dos grandes superproducciones, que fueron Cleopatra por parte de la Fox y La caída del Imperio Romano por parte de la Paramount Pictures, que supusieron dos grandes fracasos estrepitosos y en el que Hollywood se había gastado cantidades indecentes de dinero. Todo eso vino a demostrar a los grandes estudios, incluido la Fox, que evidentemente el público estaba cambiando, que aquellas películas que funcionaban en el pasado ya no lo hacían en el presente, y que ya los adolescentes, los jóvenes que iban al cine querían ver otro tipo, por así decirlo, otro tipo de temática, otro tipo de temas, y entonces digamos que aparecieron muchas películas que dieron un giro radical a muchos géneros, como por ejemplo El Valle de los Placeres, en lo que se refiere a cómo pasaba en el divertimento o cómo pasaban las horas de entretenimiento los jóvenes, aunque parte en esta película se refleja y parte no. Películas como por ejemplo El Padrino, que fue una película que convulsionó y que dio un giro de 180 grados a todo lo que es el cine negro, una manera muy distinta de tratarla. Películas como El Golpe, que está aquí comentada aquí en el canal, fueron muchísimos, también luego los cineastas como Spielberg, Scorsese, Brian De Palma. Todo esto lo desarrollo en mi vídeo de historia del cine en el que comparo el viejo Hollywood y el nuevo Hollywood. Los directores, los productores mejor dicho, de las grandes majors, como por ejemplo Darryl Zanuck, que era el mandamás de la 20th Century Fox, empezó a entender que la sociedad había cambiado y que también el cine tendría que cambiar radicalmente para poder adaptarse a estos nuevos tiempos que se estaban desarrollando, porque ya las películas en Technicolor con las viejas estrellas ya no funcionaban tanto. Ya no se podían gastar cantidades indecentes de dinero porque muchas de las personas que iban al cine ya no querían ver el glamour de los grandes estudios, ya el cine musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, el cine negro de los años 30, de los años 40, todo eso ya estaba completamente de capa caída, además de que, bien entrado en los años 60, las grandes estrellas de Hollywood que habían funcionado en los 30, los 40 y los 50 ya se estaban empezando a jubilar, no querían hacer más películas y todo eso estaba desapareciendo y un nuevo Hollywood estaba saliendo a flote. Cuando Darryl Zanuck se dio cuenta de todo esto, empezó a ir, por así decirlo, por los círculos de cine independiente para inspirarse de cuáles eran las nuevas temáticas o los nuevos tirones que tenía que haber en el viejo Hollywood, perdón, en el nuevo Hollywood, y que daban al viejo Hollywood completamente de lado. Entonces se encontró con un director muy peculiar que todos ya conocemos debido a mis vídeos, que es Russ Meyer. Las películas de Russ Meyer eran películas muy desenfadadas, ya os digo,
en el que las protagonistas absolutas eran las mujeres, mujeres con un físico muy rotundo, pero también mujeres con un gran carácter, muy dominante, y en el que prácticamente le tenían al hombre pues en un segundo plano, y en el que las protagonistas eran ellas. Pero eran películas, grandes comedias, donde también había un componente muy cómico, pero también hasta cierto punto un componente erótico. Pero todo enfocalizado desde el punto de vista cómico, es decir, muy cómico, muy exagerado, porque el cine de Russ Meyer, como ya sabéis en mis vídeos anteriores, no tenía por objetivo excitar a los espectadores, sino matarles, por así decirlo, de risa con situaciones muy rocambolescas. Cuando Darryl Zanuck fue al estreno de Vixen, que fue la primera película, o una de las primeras películas de Russ Meyer, en donde ya se decantó por esa comedia brutal, por esa comedia desaforada, tan salida de madre, vio que había sido un éxito total, porque una película que no había costado ni $1.000.000, había recaudado cientos de millones. Además que era una película que estaba teniendo mucha fuerza, mucha potencia en toda clase de círculos cinematográficos y cinéfilos de Estados Unidos. Entonces contactó con Russ Meyer y debido al éxito de Vixens le propuso pues realizar a Russ Meyer tres películas para la 20th Century Fox, dándole una absoluta libertad a la hora de escoger el reparto, de escoger al equipo técnico del que podía contar con todos los grandes profesionales que tenía la 20th Century Fox en ese momento. Acordaos que la Fox había venido de producir unos pocos años antes Cleopatra, con un apartado técnico y artístico de primerísima categoría. Pues todo eso es lo que le ofrecía Darryl Zanuck a Russ Meyer. Le ofrecía poder trabajar con un elenco de personas y de equipo técnico completamente a sus órdenes. Russ Meyer pues pudo realizar en ese momento uno de sus sueños, que era poder realizar una película para los grandes estudios de Hollywood, ya que él se había metido tan profundamente en el gremio cinematográfico. Darryl Zanuck le propuso decir, bueno, te voy a dar toda la libertad que quieras, pero claro, ten cuidado porque claro, tu cine, que es de una temática en donde, por así decirlo, el público no está acostumbrado, haz una pequeña transición en la primera película, más suave de lo que es tu cine al cine de grandes estudios, y en las 2 o 3 películas que hagas siguientes a esta, pues la verdad es que ya puedes tener más libertad creativa. Pero yo te voy a dar libertad para que escojas el guión, para que escojas a los protagonistas, a las protagonistas, a todo el mundo. Entonces Russ Meyer, encantado de la vida, lo aceptó. Además lo aceptó con un sueldo de $5.000 de entrada y un 10% de los beneficios de lo que iban a ser la recaudación en taquilla. La película le dio unos beneficios a Russ Meyer, si mal no recuerdo, aproximadamente de $1.000.000. Lo cual no estaba nada mal para la época, ya era muchísimo dinero. Pero Vixen había recaudado decenas y decenas de millones de dólares, una película que no había costado ni $1.000.000, ni siquiera $1.000.000. Por lo tanto, eran películas que funcionaban a nivel de taquilla, que era lo que en ese momento buscaba Darryl Zanuck después de los grandes fracasos que había tenido y casi la quiebra de la 20th Century Fox, y era una manera fácil de hacer dinero. Cuando Russ Meyer pues, se vio con todo este contrato, llamó a un amigo suyo, que era un crítico de cine entonces muy joven, que falleció hace muy poquitos años, llamado Roger Ebert, que era el crítico del Chicago Sun-Times, y además tenía fama, o tiene fama de ser, el mejor crítico de todos los tiempos, o uno de los mejores críticos que ha dado la historia del cine, porque sus críticas, yo no he tenido el placer de leer algunas, pero estando en inglés me ha costado traducir mucho el texto, y la verdad es que eran críticas muy completas, eran críticas que iban mucho al detalle, muy amplias, es decir, era un gran crítico de cine. Y entonces le llamo porque no es que le conociera personalmente, pero se había hecho de él muy amigo, porque Roger Ebert, todas las películas que había estrenado Russ Meyer, Roger Ebert las defendía a capa y espada. Las defendía totalmente. No es que Russ Meyer hiciera grandes obras maestras, pero hacían películas muy originales que poco o nada tenían que ver con lo que la historia del cine les había dado a los hollywoodienses o al público hollywoodiense hasta el momento. Porque Roger Ebert y Russ Meyer tenían una pasión, que eran las mujeres de grandes pechos. A Russ Meyer ya sabía que le gustaba mucho, pero Roger Ebert se lo confesó también a Russ Meyer. Entonces ese fue, por así decirlo, un punto de contacto que tuvieron entre ellos. E hicieron un guión de la película que fue El Valle de los Placeres, que no tiene nada que ver
porque al principio Darryl Zanuck le dijo: quiero que hagas una continuación del Valle de las Muñecas, que había sido una película sobre la historia de 3 chicas que habían montado una banda de rock. Pero Russ Meyer no quería hacer una segunda parte. Quería hacer una película original desde el primer momento. Y dijo: pues lo que no quiero en absoluto es hacer segundas, terceras partes, porque en aquella época en Hollywood eso no se perfilaba ni mucho menos. Entonces él dijo: voy a hacer una película similar a la del Valle de las Muñecas, pero eso sí, con mi toque personal y con un guión propio. Entonces al principio de la película hay un cartel, se pone delante del espectador en la pantalla, que dice: esta película no es una continuación del Valle de las Muñecas. Y entonces Russ Meyer lo deja completamente claro para que no haya ninguna conexión entre la película El Valle de las Muñecas y esta. Yo El Valle de las Muñecas es una película que no he visto. Por lo que he oído, tiene un argumento muy parecido al Valle de los Placeres. Lo que ocurre es que yo creo que aquí, evidentemente, esta tiene más el toque Meyer, es decir, el toque más rocambolesco y estrafalario de su cine. Y El Valle de las Muñecas no tiene absolutamente nada que ver, aunque sí un poquito en la temática, pero no es el tono que le daba Russ Meyer a esta película. Entonces, en cuestión de 2 semanas, Roger Ebert y Russ Meyer se metieron en un hotel, y escribieron directamente en 2 semanas prácticamente el guión. El guión de esta película es estrafalario a más no poder. Lo que ellos querían hacer desde un primer momento era narrar la historia de 3 chicas con su manager que van a Los Ángeles para intentar hacer fortuna, porque ellas han formado, por así decirlo, un grupo de música, que es el Affair Kelly. Affair Kelly es el grupo de música que ellos tienen. Estas 3 chicas y su manager, que es el novio de la cantante, de la solista, de la cantante principal, de la vocal. Pero evidentemente lo que Russ Meyer y Roger Ebert querían hacer en esta película era una crítica brutal, una sátira brutal a todo lo que es el comportamiento, por así decirlo, de actores, de actrices, de productores, de managers, de todo el mundillo de Hollywood. Lo que pasa es que ellos no tenían en absoluto ni idea de cómo se comportaban. Ni actores, ni directores, ni productores, en una serie de fiestas que hacía Hollywood, que habían estado expuestas cinematográficamente en otras películas de un modo como muy edulcorado. Pero ni Russ Meyer ni Roger Ebert sabían lo que había en esas fiestas, aunque en parte se lo podían imaginar, hasta cierto punto. Entonces, la visión que ellos tenían, o la visión que se plasma en El Valle de los Placeres, es una visión grotesca. Es una visión completamente, ¿cómo os lo diría yo? Grotesca, de corrupción, de drogadicción, de prostitución. Es decir, mezclan muchísimos temas. Es decir, hay una escena en la película que cuando las 3 chicas con su manager llegan a una de las fiestas de Hollywood, ven pues un montón de personas que están bailando, algunos están desnudos, otros están haciendo el amor en la cama, en una piscina, otros se están drogando, otros... Es decir, como si fuera una auténtica bacanal aquello. Claro, cuando Darryl Zanuck vio el guión de la película, el productor de la Fox dijo: bueno, te he dado libertad creativa, pero te he dicho que tengas un poquito de cuidado porque estaban rodándose la película en 1969. Puede ser a lo mejor una película con un contenido muy fuerte para la época, porque poco a poco Hollywood se iba quitando ya lo del código Hays de censura. Pero claro, meterle de una manera demasiado brusca una película con un contenido muy fuerte, pues a lo mejor iba a ser demasiado brusco para lo que eran los espectadores medios de aquella época. Pero Russ Meyer intentó convencerle a Darryl Zanuck diciendo: los tiempos están cambiando, date cuenta de una cosa, fíjate el éxito que yo estoy teniendo con mis películas, teniendo una temática en la que las mujeres son muy dominantes y todo esto, dame una oportunidad para ello. Y Darryl Zanuck le dio plena libertad. Para el casting de esta película, Russ Meyer escogió a 3 chicas que iban a formar el grupo de las Carrie Nations, que son como luego posteriormente se llamarían, que son Dolly Reed, Cynthia Myers y Marcia McBrown. 2 de ellas, Dolly Reed y Cynthia Myers, eran modelos del Playboy en el que Russ Meyer había sido fotógrafo durante un tiempo, porque Hugh Hefner, el dueño de Playboy, era íntimo amigo suyo. Y le dijo: estas chicas pueden ser ideales para tu película, de acuerdo con el canon el que tú quieras que sea. Y luego Marcia Brown era la única actriz profesional de esas 3 que forman el grupo de las Carrie Nations. Luego además Russ Meyer escogió a Eddie Williams, también otra modelo de Playboy,
escogió a John Lazar, un actor que luego volveríamos a verle en Super Vixens, está este actor en Super Vixen en una pequeña secuencia, y una serie de actores y de actrices de secundarios, como por ejemplo Haji, a la que vimos en Super Vixens, y que a la que vimos en Super Vixens del 75, que se rodaría posteriormente, pero que Russ Meyer ya había trabajado con ella en el 66 en Faster Pussycat. Es decir, que Russ Meyer, a la hora de escoger los actores y las actrices, tuvo una plena libertad y escogió todos los actores y actrices que él pudo. Y además de su confianza. En lo que se refiere al equipo técnico y artístico fue diferente, ya que artísticamente y técnicamente Darryl Zanuck, como era propietario de la 20th Century Fox, le ofreció a Russ Meyer directores de fotografía, camarógrafos, directores artísticos, diseñadores de producción, que nada tenían que ver con el equipo que Russ Meyer estaba acostumbrado a hacer sus películas. Entonces Russ Meyer ya, en esta película, ya no tenía 7, 8 técnicos o artistas trabajando para él en sus películas de bajo presupuesto, sino que tenía 80, 90 o 100 personas en el plató o en los decorados trabajando única y exclusivamente para él, a lo que a él al principio le fue un pelín complicado acostumbrarse, pero enseguida ya se cogió las riendas del asunto. Argumentalmente, os puedo decir que El Valle de los Placeres es la historia, como más o menos estáis más o menos deduciendo, de 3 chicas que llegan a Los Ángeles, que son las 3 protagonistas, Dolly Reed, Cynthia Myers y Marcia McBrown, con el novio de la vocal, que es Dolly Reed, para visitar a una tía que le ha dejado una pequeña herencia, pero que tiene además por así decirlo, un gestor económico que le distribuye el dinero y que no va a dejar, además, que la hija, mejor dicho, que vamos a ver si me explico. Dolly Reed va a Los Ángeles junto con un grupo de música, a ella se le había fallecido la madre, y entonces va a ver a su tía, que es la depositaria, por así decir, el albacea testamentario de su madre. Y su madre le había dejado a su tía $1 millón. Ella reclama, por así decirlo, su parte, y la tía le da $300.000. Pero la tía le dice, y además me gustaría que vinieras conmigo esta noche a una fiesta de Hollywood. Y a Dolly Reed, al papel que hace, precisamente no le llama la atención los $300.000, sino que le llama la atención, que para eso ha ido a Los Ángeles también, que se va a realizar una fiesta de Hollywood y que ella quiere formar parte de ello, de esa fiesta. Cuando la tía le lleva a esa fiesta de Hollywood, se desarrolla en la pantalla lo que os estoy diciendo. Bacanales, orgías, drogadicción, música, muchísimo, o sea, de todas esas supuestas fiestas de Hollywood, pero plasmado de un modo grotesco, plasmado de un modo caricaturesco, plasmado de un modo excesivamente, ¿cómo os diría yo? Extraño, personajes de todo tipo, de todas las edades, más vestidos, menos vestidos, bailando, acostándose en la cama, drogándose. Es decir, todo eso es lo que se encuentran las 3 chicas que de repente llegan y dicen, esto es una maravilla, esto es el paraíso. Pero claro, esa inocencia, aparente inocencia que tienen las 3 chicas no es tal, porque se meten en ese mundillo hollywoodiense que poco a poco las va absorbiendo. Las va absorbiendo en el sentido de que se involucrarán en una serie de acontecimientos que cambiarán su vida para siempre. Porque ese Hollywood, esas fiestas de Hollywood llenas de sexo, drogas y rock and roll, como la famosa frase lo suele decir, pues prácticamente darán al traste con sus vidas como hasta entonces habían sido. Al principio de la película todo se desarrolla como si fuera un musical. Las chicas cantan una serie de temas y conocen en esa fiesta al personaje del hombre Z, John Lazar, el actor John Lazar, que es además el dueño de una discográfica. Y esa discográfica va a cambiar el nombre del Affair Kelly, que es como se llamaba ese grupo de música, por el de Kerry Nations. Y las va a lanzar al estrellato. Y las lanzará muchísimos discos. Pero claro, ellas ya tenían un manager, que era el novio de la vocal, lo que provoca los celos, por así decirlo, de este novio, porque la chica Dolly Reed, la protagonista de esta película, empieza a liarse y a enrollarse con todos los chicos de la fiesta, con un chico rubio muy guapo, con una serie de personas que, claro, él viniendo de una parte que no es Los Ángeles, porque él deja claro que no le gustaría ir a Los Ángeles a conocer todo ese ambiente hollywoodiense, no le gusta todo aquello. Pero él va a ser la principal víctima de todo ello, porque Dolly Reed empieza a tener relaciones y a enamorarse de otra persona, de otro actor que ha conocido en esa fiesta, y le deja
al manager, al antiguo manager que era su novio, le deja por completo de lado. Marcia Brown, que es la chica de color, se enamora de una especie de boxeador, que tiene los rasgos, por así decirlo, en comparación con Mohamed Ali, Cassius Clay, que es un homenaje que hace el director a esta película. Pero la chica ya tenía un novio que también conoce en esa fiesta, que es un camarero. Pero claro, la chica le tira más que el camarero, le tira pues el boxeador con esos músculos, y acabará engañando a su novio, a ese camarero, que además está estudiando Derecho, por irse con el boxeador, que se parece a Cassius Clay, a Mohamed Ali, cuando todavía no se llamaba Mohamed Ali, que se llamaba Cassius Clay en los años 60. Y luego está Cynthia Myers, que es un poco la más apocada del grupo, y que tiene tintes lesbianos, y que se enamora parcialmente de una modista, de una diseñadora de vestuario en la fiesta. Y todas estas amistades que hacen cambiará por su vida por completo, ya que muchos de ellos, sobre todo el hombre Z, John Lazar, el director, el dueño de la discográfica, las lanzará comercialmente y tendrán un gran éxito, pero también les meterá, por así decirlo, y de lleno, en una especie como de infierno, que es ese Hollywood grotesco que Russ Meyer y Roger Ebert en el guión querían plasmar. La película empieza como si fuera un musical, teniendo ellas mucho éxito y además teniendo una serie de canciones que en la película son realmente maravillosas, muy al estilo de los años 60 y de los años 70. Los títulos eran Find It, Encuéntralo, Sweet Talking Candyman, que es muy rockera, muy al estilo rockera, y Look Up of the Bottom, también como muy al estilo pop. Y además que son tres canciones estupendas que vienen en la banda sonora del film, que además en los años 60 a finales de los años 60 y en 1970 llegó a ser número 1 en las listas de ventas de todo el mundo. La banda sonora hay que reconocer de esta película que es realmente fantástica. O sea, las canciones que cantan las Kerry Nation, las tres chicas, las tres canciones son absolutamente estupendas. Pero las canciones no las canta la vocal Dolly Reed, es decir, la actriz, sino que las canta originalmente una cantante de country de aquella época llamada Lynn Carey. No sé si mi amigo Dani, cuando vea este vídeo, que a él le encanta el country, sabrá quién es Lynn Carey, a lo mejor él me lo puede decir. Y esta chica pues interpretó vocalmente, o sea, a la voz de las Kerry Nation, es decir, las dobló, por así decirlo, a la vocal, al papel de la chica que hace la actriz Dolly Reed en esta película. La película, yo os digo, comienza siendo un musical. Luego, poco a poco, tiene tintes cómicos, porque en las fiestas en las que ellas van, de las tres chicas del grupo de rock, del grupo, bueno, rock, música country también, más rockeras, más tipo pop, pues también se producen un montón de secuencias cómicas, con esos personajes grotescos que ha metido así un poco de rondón ahí Russ Meyer, con esos personajes un poco salidos de madre que él tenía costumbre de meter en sus películas. Poco a poco la película se va convirtiendo en un melodrama. En un melodrama porque ya tenemos el drama del antiguo novio de Dolly Reed, que él debido, como él era antes el manager, pues evidentemente él ya no se va, ni muchísimo menos a identificar con el ambiente de Hollywood, y tiene celos del nuevo novio de Dolly Reed, del nuevo novio de la chica vocal que había sido su pareja hasta hace poco. Y tiene además un encuentro muy violento con él, en el que se dan de guantazos, pero con una utilización del sonido que realmente pone los pelos de punta. Pero claro, ella empieza a darse cuenta, la protagonista, la vocal Dolly Reed, se empieza a dar cuenta de que ese mundillo donde se están metiendo a lo mejor no era tan glamuroso como ellos querrían. Entonces empieza a tener un poco de más atenciones con su exnovio. En uno de los momentos su exnovio se va a su casa, allí en Los Ángeles, porque cree que su novia ya ha pasado directamente de él. Ella ya está como en otro mundo, como en otra esfera. Y tiene pues un pequeño lío con Cynthia Myers, que es la chica con tintes un poco lesbiana en la película, pero que la termina dejando embarazada. Ya empieza a fraguarse lo que es el drama, en una estructura narrativa muy inteligente de cómo Russ Meyer pasa del drama a la comedia, mejor dicho, de la comedia, del musical, de la comedia, luego al drama y al melodrama, con una serie de giros de guión muy inteligentes. Porque Russ Meyer, como director, me ha demostrado en esta película que sabe dominar prácticamente todos los géneros. Qué lástima que se dedicara más a cine independiente, que es lo que realmente él quería,
y no siguiera un poco en la élite de Hollywood, por así decirlo. Ocurre una serie de hechos donde el novio, o sea, el manager del principio de la película, su novio original, intenta suicidarse, tiene un accidente y se queda muy mal, muy tocado. Y entonces ella, a Dolly Rita, la protagonista, le hace cambiar por completo el chip. También el novio, el abogado del novio de Marcia Brown, de la chica de color, pilla a su novia junto con el boxeador, lo cual también para ella es un cambio de estrategia completamente que ella no lo quería, en el sentido de que vuelve otra vez a las raíces, vuelve otra vez a enamorarse de su viejo novio, de ese camarero que quiere convertirse en abogado, porque ya las aguas por donde se están moviendo estas chicas empiezan a ser un poco pantanosas, es decir, con mucho cuidado. Pero cuando al final de la película quieren traicionar, por así decirlo, al hombre Z, al manager de la discográfica, porque él también tiene un poco, es un personaje con tintes un poco oscuros, ya se produce el drama total, que es cuando se produce uno de los asesinatos, una serie de asesinatos dentro de la película. Pero si no habéis visto la película, quiero que la veáis, porque es una metáfora de lo que os estaba diciendo al principio del vídeo. Si todos los años 60 se habían caracterizado por ese desmadre de los hippies, de las drogas, del haz el amor y no la guerra, eso es lo que se refleja en la película, es decir, las canciones, acostarse con unos, acostarse con otros, tener muchas parejas, drogarse, todo eso, termina precisamente, al igual que en la vida real, la película con un asesinato que lo cambia todo por completo. Es decir, la película es una gran metáfora de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en el Hollywood de aquella época. Y en lo que se refiere al movimiento hippie, es decir, todos ellos muy felices, muy contentos, hasta que de repente ocurre un hecho traumático, que es el fallecimiento de Sharon Tate, que lo echa, por así decirlo, todo por tierra. Pues aquí igual, al final de la película ocurren una serie de asesinatos que lo que hacen es cambiarle la mentalidad al grupo de chicas que componen las Kerry Nations, que ya se dedicarán a otra serie de, o sea, a seguir cantando, pero ya no metiéndose dentro de ese mundillo de Hollywood tan sórdido que Russ Meyer y Robert Ebert habían plasmado en el guión. La película acaba con una especie como de gran metáfora, con una serie de discurso de voz en off, diciendo hay que tener mucho cuidado, a mi modo de ver, que está bastante alejado de lo que es el tono de las películas de Russ Meyer. Pero Russ Meyer en este film no pudo desarrollar su tono característico y desenfadado, tono por así decirlo caricaturesco, de cartoon, de dibujo animado de la Warner, porque claro, Darryl Zanuck le dijo, oye, a mí me gustaría que desarrollases tu puesta en escena al completo, pero en la primera película no cambiemos, porque es una película de la Fox, no cambiemos el tono amable de las películas históricas de la Fox por un tono abiertamente fuerte ya, sino que hace una película como de transición, y eso a Russ Meyer no le gustó del todo. La verdad es que lo que es la estructura narrativa de la película y argumentalmente hablando, es una película que abarca muchos géneros. Empieza, como os digo, con musical, con una comedia, luego se transforma en un drama, luego posteriormente en un drama porque ocurre un hecho traumático, y luego finalmente en una película de intriga, incluso de terror, porque el asesinato se produce, y está narrado y planificado. Russ Meyer planifica los asesinatos al final de la película, como si una película de suspense, de intriga y de terror se tratase. Como una serie de huida de unos adolescentes, como si estuviesen huyendo de Michael Myers, como si estuvieran yendo de Freddy Krueger, como si estuvieran huyendo de Leatherface, el de la Matanza de Texas. Es decir, lo planifica como si fuera una película de terror. Esta película se puede decir que es una amplia mezcla de géneros: musical, comedia, drama, intriga, terror, pero a la vez es una gran sátira, y una gran crítica a todo ese mundillo hollywoodiense de las salidas, las drogas, las fiestas, y todo lo que se cuece en todas esas habitaciones de los grandes chalés de los productores, directores y actores hollywoodienses para abrirse paso, abrirse camino en todo ello. Evidentemente no estamos hablando, ni estoy queriendo decir que en todas las fiestas de Hollywood se estén acostando los unos con los otros constantemente, se estén drogando, etcétera, etcétera. Aunque por lo que estamos viendo, por ejemplo, del caso Weinstein, sí que puede que por ahí vayan los tiros, aunque no de una manera tan grotesca y exacerbada como Russ Meyer lo pone. Y también la película es una gran metáfora de la historia de Estados Unidos en lo que se refiere a los hippies, su modo de vida y cómo todo eso cambió con el asesinato de Sharon Tate. Técnicamente la película está rodada en color deluxe
y aquí es donde Russ Meyer, con una fotografía fantástica, se luce a las mil maravillas. Russ Meyer, acordaos que en los vídeos de Super Vixens y el vídeo introductorio de su vida, os planteé que Russ Meyer era un estilista de la fotografía al coger muchos planos en picados, en contrapicados, y muchos planos, pues sinceramente, donde sacaba mucho partido al físico de sus actrices, pero que lo rodaba en un formato, digamos, con menos recursos económicos, por así decirlo. Pero aquí estamos hablando de una película que costó $2,5 millones. Era una película de los grandes estudios y que estaba hecho con medios de los grandes estudios. La fotografía es muy luminosa, tiene colores muy fuertes, no llega a ser como el Technicolor ni muchísimo menos, pero sí que es una película que tiene realmente una tamización del color muy llamativa para la época. Realmente parece más una película de los años 60 que de los años 70. La película se filmó en el 69, pero se estrenó en el 70. Pero parece más por el colorido, más una, ¿cómo os diría yo? Una de las comedias de guerra de sexos de Rock Hudson y Doris Day que hacían a lo largo de los años 60. Visualmente se parece más a eso que a la fotografía un poco sucia, oscura y difuminada tan clásica de los años 70. Digamos que es una transición. Esta película visualmente entre los años 60 y los años 70. La utilización de la banda sonora, que ya os digo, la cantante fue Lynn Carey la que puso la voz y que otorga una banda sonora realmente maravillosa, y luego las interpretaciones, todas ellas muy desaforadas, de las actrices protagonistas. Aquí Russ Meyer sí que metió una actriz que durante el rodaje se enamora de ella y que en 1970, es decir, prácticamente después del rodaje de la película, se casó con ella, que es la actriz Eddie Williams, que es una de las pocas actrices, se puede decir, que aquí en esta película interpretan, porque los demás, pues digamos que eran modelos para Playboy, junto con Marcia Brown, que también es una actriz profesional. Pero Eddie Williams es una de las pocas actrices que en esta película es profesional. Y también es la única que interpreta un papel de chica Meyer, me explico. Actriz, es decir, una mujer dominante, de gran carácter, una mujer grande, fuerte, grandes curvas, es precisamente Eddie Williams, que es, digamos, el prototipo de mujer de chica Meyer que mete el director en este film, porque las demás físicamente no son del prototipo de Russ Meyer. Es decir, no son como Christy Harbour, no son como Haji, no son como las actrices, por ejemplo, de Super Vixen, la otra película que os he comentado de él. Pero ya que le dijo Darrell Lezano que no podía meter directamente todo el tema de Meyer, pues evidentemente el director pues tuvo que meter a una actriz que fuera el prototipo de sus actrices, un papel parecido a las protagonistas de otras películas de Russ Meyer, pero que evidentemente no lo metió de golpe y porrazo, sino poco a poco, de una manera más suave. La película tiene secuencias fantásticas, o sea, todos los números musicales de las chicas, con esa música tan rockera, tan pop, es fantástica. La interpretación de Donna Reed, es decir, de la vocal de la protagonista cantando, es muy convincente para ser precisamente una modelo de Playboy, porque no era más, no tenía, por así decirlo, experiencia cinematográfica, pero su interpretación hay que reconocer que cumple bastante bien con su cometido. Eddie Williams está fantástica, como una especie de vampiresa que quiere ligarse al novio original de la protagonista, porque ya que él ha caído una especie como de tristeza y de depresión porque su chica se ha ido con actores estrellas de Hollywood, pues Eddie Williams, que interpreta en esta película a una actriz porno, lo que quiere es llevarse a la cama, por así decirlo, ligarse al novio original de la protagonista. A ver, me acuerdo cómo se llamaba, de Dolly Reed, he dicho de Donna Reed, de Dolly Reed, precisamente. Todos los personajes de esta película son especialmente grotescos y estrafalarios, a más no poder. En eso, Russ Meyer y Roger Ebert se dieron cuenta de que si no ponían a los personajes estrafalarios en el guión, si no se lo dejaba poner Darrell Zanuck físicamente, sí en el guión. Y el desarrollo y el arco dramático que tienen estos personajes es realmente muy curioso. Porque todos ellos se desarrollan, ya os digo, en el musical, en la comedia y el drama, y pasan de una facilidad pasmosa de un género a otro. No sé cómo Russ Meyer lo ha hecho, pero aquí queda plasmado el talento que tenía este director para filmar toda clase de géneros. Russ Meyer, yo creo que si se hubiera propuesto, hubiera filmado musicales fantásticos, comedias estrafalarias maravillosas y dramas y películas de terror realmente convincentes. Aunque luego se focalizó en las películas cómicas con sus mujeres.
pero realmente yo creo que servía para todo ello. La verdad es que el Valle de los Placeres también tiene muchas secuencias que no son muy de Russ Meyer, es decir, no son esos planos de esas mujeres con grandes curvas en el que él pone la cámara muy baja en contrapicado, como por ejemplo como en Super Vixens, donde se recrea en todas sus actrices de una manera increíble, en Sherry Aubank, en Christy Harburg, en Haji. No. Él filma y planifica en esta película de un modo más convencional, debido a las imposiciones de Darryl Zanuck. Pero sí que hay tintes en el... O sea, secuencias en las que dice, es muy típica de Russ Meyer. Por ejemplo, a la chica, cuando está haciendo el amor con ese actor rubio tan guapo con el que se ha enamorado idílicamente, ahí la cámara se mueve desde debajo de la cama y muestra los muelles del somier y que los dos chicos están haciendo el amor justamente encima de los muelles de ese somier, para que Russ Meyer pueda meter la cámara abajo y enfocarles. Pero él no hace una secuencia de amor o de sexo demasiado brusca como en otras películas que ya comentaré posteriormente, sino lo que hace es un movimiento de cámara muy suave, insinuante de lo que es su cine, pero no llega a poner de una manera, digamos, muy brusca esos planos tan característicos de su cine. Es una de las imposiciones, ya os digo, que le puso Darryl Zanuck. Cuando terminó el rodaje de la película, se casó con Eddie Williams, de la que se enamoró, porque en ese momento ya se había divorciado de Eve Meyer, de la que luego fallecería posteriormente, Eve Meyer, entrando en una gran depresión, como os comenté en el vídeo introductorio de la vida de Russ Meyer y de su cine. Se casó con Eddie Williams, pero fue un matrimonio que no duró mucho tiempo. Y la interpretación de Sherry Aubank en Super Vixens, que la estrenó en 1975 y la filmó y la estrenó justamente cuando se divorció de Eddie Williams, decían los productores de Hollywood que había sido un fiel reflejo de su vida con Eddie Williams. Había sido un fiel reflejo la secuencia que hay entre el protagonista de Super Vixens y Sherry Aubank. O sea, al principio de la película, cuando se están tirando de los pelos, cuando están discutiendo, cuando se están pegando, precisamente eso era como un fiel reflejo de la vida de Russ Meyer con Eddie Williams. No fue un matrimonio, digamos, demasiado bien avenido. Cuando terminó el rodaje, Russ Meyer estaba parcialmente, por así decirlo, parcialmente contento con esta película. Porque aunque Darryl Zanuck, el productor de la Fox, le había dado rienda suelta para él hacer lo que quería, le había dado una serie de limitaciones en lo que se refiere a planificación, en lo que se refiere a la cantidad de desnudos que podía meter en su película, y a la cantidad de secuencias un poco ya no fuertes en lo que refiere a desnudos, sino fuertes con el aspecto de los asesinatos, en el aspecto de las drogas. Russ Meyer lo hubiera hecho, por así decirlo, y se lo dijo a Roger Ebert, a su colega en el guión, lo hubiera hecho más visceral, es decir, lo hubiera hecho más fuerte. Pero claro, estamos en 1969 y Darryl Zanuck le dijo, oye, te doy libertad creativa, pero ten cuidado con el contenido que metes. Es decir, le estaba dando una libertad, pero no tanto. Y eso a Russ Meyer no le gustó en absoluto. Cuando se estrenó El Valle de los Placeres, llegó a convertirse en la película más taquillera de 1970 en el mundo entero. O sea, la película más taquillera en el mundo en 1970, en ese año, fue El Valle de los Placeres de Russ Meyer, por encima de producciones como MASH, esa sátira de la guerra de Vietnam, y como Patton, la película que había ganado 7 Oscar en la ceremonia de los Oscar, dirigida por Franklin Schaffner y protagonizada por George C. Scott. Incluso a esas les superó en taquilla, porque muy inteligentemente Russ Meyer y Roger Ebert en su guión lo que habían plasmado eran muchos de lo que los jóvenes querían ver. Es decir, querían ver pues ese amor libre, querían ver pues cómo se drogaban, querían ver música estridente, es decir, los conciertos de rock al finales de los años 60 con los hippies y con la música country estaban realmente en boga, estaban muy de moda. Y eso es lo que Russ Meyer inteligentemente fue lo que plasmó en esta película. Y por eso se llevó todo el beneplácito de todos los jóvenes que agolpaban las salas de cine para ver El Valle de los Placeres. Es una película que cambia radicalmente por completo el panorama hollywoodiense. La 20th Century Fox de hacer películas como Cleopatra de Joseph Mankiewicz, con ese glamour de Elizabeth Taylor y Robert Taylor y de Richard Burton. El día más largo, una película de aventuras bélicas con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda. Hacer una película en lo que hay sexo, drogas, desnudos, asesinatos, gore, porque al final de la película también tiene sus dosis de gore. Cambió por completo el panorama del cine mundial.
Para mí El Valle de los Placeres junto con La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick fueron dos películas esenciales en la historia de Hollywood. ¿Por qué? Porque le dieron un giro de 180 grados a todo lo que tenía que ser el nuevo Hollywood, el nuevo cine. Y fue precisamente un director llamado Russ Meyer el que lo cambió por completo. Russ Meyer no quiso seguir, a mi modo de ver yo creo que fue un error suyo, no quiso seguir, aunque El Valle de los Placeres fue un éxito brutal, que recaudó muchos millones de dólares, no quiso seguir trabajando para Darryl Zanuck y para 20th Century Fox. Porque él lo que quería una libertad absoluta. Que nadie le pusiera limitaciones. Que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Aunque Darryl Zanuck le dio mucha libertad a Russ Meyer para que hiciera evidentemente la película que querían, Darryl Zanuck se pasaba de vez en cuando por el plato, iba revisando lo que iba diciendo, aquí te has pasado un poquito, yo creo que esto tendrías que modificarlo, y para ser la primera película de Russ Meyer para la Fox, para grandes estudios, tuvo que ceder. Pero Russ Meyer no era la clase de cine que él quería, y aunque visualmente es un espectáculo, la banda sonora es magnífica, y la verdad es que la película cumple, los actores están todos fantásticos, y es una película muy bizarra en todo ello, no le quedó a Russ Meyer como él realmente quería, porque él quería más mujeres voluptuosas, quería las secuencias más fuertes, no más fuertes en lo que refiere a sexo, sino más fuertes con el tema de las drogas, del melodrama, quería que fueran las secuencias más dramáticas, pero claro, Darryl Zanuck tuvo que suavizar bastante un poco el contenido, porque claro, la Fox, por así decirlo, ante cinéfilos y cinematógrafos de todo el mundo, ese cambio tan brusco de aire y de estilo no le convenía a Darryl Zanuck hasta cierto punto. Le preocupaba más el qué dirán. Y entonces tuvo que hacer una película un poco más light, más suave. Aún así, si la veis hoy en día, pues bueno, es una película que tiene mucha carga de desnudos, tiene sexo, tiene drogas, tiene asesinatos, tiene drama, tiene exacerbado, y mucho, digamos, un poco exagerado. Pero no es la película que Russ Meyer quería, generalmente. Él quería un drama más profundo. Él quería que las Kerry Nations, o sea, las tres chicas, Cynthia Myers, Dolly Reed y Marcia McBrown, tuvieran más drama dentro de sus vidas. Más drama. Quería que las secuencias de los asesinatos al final de la película fueran más violentos, más gore, como luego lo fueron en Megavixens, que luego ya comentaré. Quería las escenas de sexo un poquito más cargadas, aunque, sinceramente, hoy vistas, son muy suaves. Es decir, no son escandalosas para nada. O sea, las escenas sexuales que hay en esta película, pues son tan lights como puedan ser, tan lights como se permitía prácticamente en la época, incluso hoy en día. No son escandalosas para nada. Es decir, es más, si veis hoy en día El Valle de los Placeres, es una película curiosa, extraña, una hábil mezcla de géneros, pero no es una película escandalosa. Pero nos tenemos que situar hace 50 años prácticamente, en 1970, que ya sí lo fue. La película fue clasificada no para mayores de 18 años, sino clasificada X directamente. Pero ya os digo, como os dije en el vídeo introductorio de Russ Meyer y el de Super Vixens, que de cine X Russ Meyer no hizo nada en su vida. Lo que pasa es que, claro, el cambio de rumbo fue tan grande de la Fox que la MPAA, es decir, la censura de Estados Unidos, la clasificó X. Cuando Russ Meyer se enteró de que la habían clasificado X, se dio con un palo en la cabeza por decir, es que podría, ya que me la han clasificado X, yo lo que quería es que me la clasificaran para mayores de 18 años, pero ya que me la han clasificado X, tendría que haber metido más carga erótica, más carga dramática, más carga cómica, más estrafalaria, más grotesca, que era lo que él realmente desde un primer momento quería. Pero ese sistema de los grandes estudios no iba con la filosofía de Russ Meyer. Y esa fue la primera y única película que hizo para los grandes estudios. Darryl Zanuck, él estaba muy contento con la película porque evidentemente estaba teniendo un triunfo absoluto. Pero él evidentemente quería que Russ Meyer siguiera trabajando para él, pero no lo consiguió. Posteriormente Russ Meyer ya volvería a hacer cine independiente, que era lo que él quería, y ya fue pues por las carreteras, filmando en pequeños moteles y con actores y con actrices prácticamente amateurs. Cine independiente, que es lo que él quería, cine más experimental, que él pudiera experimentar sin que hubiese un productor, sin que hubiera un código de censura, sin que hubiese una serie de limitaciones que él no quería. Él, como autor y como artista, no quería que su arte, por así llamarlo, tuviese las limitaciones de los grandes estudios. Entonces volvió a hacer cine independiente.
pero lastimosamente El Valle de los Placeres fue la única película que Russ Meyer dirigió para los grandes estudios. Ahora, eso sí, es una película muy notable en lo que refiere a guión, porque traza una línea en donde hay una serie de giros de guión para transformarse de musical en comedia, de comedia en drama y de drama en película de terror. Todo filmado de una manera muy hábil y planificado desde un punto de vista más convencional, menos experimental, que era lo que él quería, pero con una efectividad pasmosa, con un colorido deluxe precioso, con unas interpretaciones estupendas. Todos los que son los factores del Valle de los Placeres, no refiere a montaje, dirección artística, diseño de producción, banda sonora, interpretación, rayan, digamos, a un nivel notable. Pero lo que cala realmente en esta película es el tono grotesco y estrafalario y de esa crítica social que quería hacer Russ Meyer, de esa metáfora de la existencia de lo que había sido la historia de Estados Unidos, de los hippies prácticamente hasta el asesinato de Sharon Tate. Y eso es lo que se refleja en el film. Una serie de chicas y de chicos que son muy felices, que se entregan a los placeres carnales, que se drogan, que todo, pero que se dan dando cuenta de que ese no es el camino. Y que se dan dando cuenta de que todo eso puede desembocar en algo terrible, como son unos asesinatos. Todo eso está excelentemente plasmado en El Valle de los Placeres. Pero, ya os digo, desgraciadamente Russ Meyer no quiso volver a trabajar con el cine de grandes estudios, que fue lo que él realmente quería, pero que no le limitaran. El Valle de los Placeres, para mí, es una película muy notable dentro de la filmografía de Russ Meyer. Una de las mejores, pero que no contiene, por así decirlo, una de las mejores visualmente y a modo de narración, pero que no tiene el sello personal que las películas de Vixen, de Super Vixens o de Ultra Vixens tienen, que es el sello más distintivo de Russ Meyer. Es decir, las mujeres con carácter dominante, físicamente grandes, por así decirlo, los hombres reducidos a la mínima expresión, todo eso está parcialmente y tiene pinceladas del cine de Russ Meyer en El Valle de los Placeres. Pero debido al productor Darrell Zanuck no pudieron expresar todo el mundo meyerano como Russ Meyer hubiera querido plasmar. Por eso dejó de tener el contrato con, por así decirlo, con la Fox. Pero El Valle de los Placeres, si la visualizáis ahora, es una película muy divertida, muy bizarra, con grandes toques de humor, una banda sonora realmente estupenda, muy de los años 60, tendiendo ya y con tintes de los años 70 también incluso, llena de lujuria, llena de personajes que se entregan los unos a los otros, lleno de momentos cómicos, a veces algunos grotescos, y que se va transformando poco a poco en una película dramática e incluso de terror al final. O sea, los giros que tiene al final la película, de auténtica película de terror con unos asesinatos tremendos, no te los esperas para nada. O sea, tú ves el principio del Valle de los Placeres y el final y dices, no tiene nada que ver una película con la otra. Pero a lo largo de todo el metraje, Russ Meyer muy inteligentemente ha ido desplazando al espectador por todos los géneros cinematográficos, musical, comedia, drama, terror, intriga, etc., metiéndose y haciendo una crítica social brutal del estilo de las fiestas hollywoodienses que ellos no tenían ni idea de cómo se desarrollaban, pero que ellos en su imaginario colectivo, tanto Russ Meyer como Robert Everett, se imaginaban que podrían ser. La película cayó como un bombazo para la crítica. La crítica la aplastó. Diciendo que era muy mal gusto, etc. Ahora el público, sobre todo los jóvenes, acudieron en masa a verla. Fue la película, ya os digo, más taquillera de la historia en 1970. Vamos, más de la historia, quiero decir, la película más taquillera del año, de 1970. Recaudando decenas y decenas de millones de dólares. Lo que no había recaudado ni El Día Más Largo, ni en La Caída del Imperio Romano, ni Cleopatra para los grandes estudios. Si yo tuviera que dar una calificación a El Valle de los Placeres del 1 al 10, le daría un 8. Es una película 4 estrellas. Es una película que se ve con agrado, que tiene calidad, que tiene una fotografía fantástica y que tiene interpretaciones que, sin ser prácticamente los actores profesionales, muy poquitos los hay, Marcia Brown, Eddie Williams, John Lazar y alguno que otro, las protagonistas son prácticamente todas amateur, pero que realizan, debido a la dirección, a la sublime dirección de Russ Meyer, un papel realmente encomiable. Si queréis pasar un rato inolvidable y ver una película grotesca, estrafalaria, muy divertida, con grandes toques de humor y sobre todo con chicas guapas y con una gran banda sonora, echarle un vistazo al Valle de los Placeres, uno de los títulos más destacados del tristemente fallecido Russ Meyer, un director, ya os digo, inimitable hoy en día, inimitable, un auténtico autor. El Valle de los Placeres de 1970.
la historia de 3 chicas con un grupo de música que llegan a Hollywood y que se dan cuenta de que eso no tiene tanto glamour como ellas pensaban y que desencadena hechos traumáticos en su vida. Todo a ritmo de música pop y música country. No la perdáis. El Valle de los Placeres de Russ Meyer de 1970. Hasta mañana.